Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de NFL Safety. Este episodio es un episodio tristón. ¿Y por qué tristón? Porque casi se nos acaba la temporada. Esperamos mucho para que vuelva a empezar y se va como agua. Y yo sé que todos los que nos escuchan están en la misma situación. Les recuerdo, no olviden suscribirse, no olviden darle me gusta o no sé cómo lo vean en cada una de las plataformas. Y damos bienvenida tenemos nuevos escuchas en Polonia. Sí, ya estamos creciendo y ya tenemos escuchas en Polonia. Entonces un saludo a todos. Y vamos a empezar, tenemos 2 semanas muy movidas. Vamos a ver qué tanto nos va, cómo nos va en todo esto del atraso. Ya están los equipos que van a jugar el Super Bowl. Y empezamos con eso porque empieza el Super Bowl con Patriotas contra los Seahawks. Y porque es triste también, porque no están los Bills en el Super Bowl. Ya sé que ya lo había dicho. Ya sé que yo pensaba que sí podían llegar. Y ahí va a ir relacionado mucho en quiénes llegan y cómo llegan. Y la primera noticia que quería dar, aparte de la del Super Bowl, es: corrieron a McDermott de los Bills de Buffalo. No lo habíamos platicado, pero perdieron en un partido divisional contra unos Broncos de Denver. Se fueron a tiempo extra y la verdad es que hay una jugada ahí muy polémica depende de dónde lo veas, porque yo sigo creyendo que fue una recepción, marcaron una intercepción para los Broncos de Denver cuando era para mi parecer una recepción y está en tiempo extra, y eso le dio pie a que anotaran los Broncos y se acabara el partido. Es verdad que creo que fue una recepción, pero tuvieron 5 cambios de balón, 5 intercambios de balón, tuvieron, me parece que 3 intercepciones y 2 fumbles, o 3 fumbles y 2 intercepciones. Yo creo que sí es verdad que era una recepción y sí podía definir el partido, pero tampoco puedes jugar así. Y después de ese partido, después les digo, un día después, corrieron a McDermott. Y quiero platicar de ello, porque ya he platicado con varios de ustedes por qué corrieron a McDermott. Y también salieron a hacer declaraciones ya el dueño, Pegula y Brandon Beane, que lo pusieron de gerente general, ahora lo promovieron a presidente. Pero ya había hablado con ustedes de esto y creo que tiene mucho que ver también con las decisiones que hacía McDermott. También creo que era como... Es que, ¿cómo lo digo? Muchos o algunos me decían, ¿estás contento? Y no sé si decir que estoy contento, pero yo creo que ya era tiempo. Tenía un equipo muy bueno, tiene al MVP, tiene al mejor corredor de la NFL este año, tiene una defensa sólida y sigue sin concretar. Entonces, yo creo que es un volado en el que decidieron jugársela por otro coach, alguien que le dé un poco más de certeza. Y también me decían algunos, recuerdan que John Harbaugh se salió o lo corrieron de los Cuervos, y decían, oye, estaría buenísimo Harbaugh, pero la verdad es que tampoco creo tanto, porque Harbaugh es el McDermott de los Cuervos. O sea, tiene a Lamar Jackson, que también fue MVP, tiene a Derrick Henry, que es un super corredor, tiene a Zay Flowers, tiene a una gran defensa, tiene a Andrews de ala cerrada, y tampoco nunca ha llegado ni siquiera, creo que a final de conferencia. Entonces no sé si era lo que
necesita o lo que va a necesitar. Y es un volado porque puede ser que llegue un coach que haga la diferencia como Vrabel lo hizo en los Patriotas, como Sean Payton lo hizo en los Broncos, como Ben Johnson en los Osos, que los trajo de ser perdedores a una final divisional. Entonces yo creo que era necesario. Otro argumento que me decían era: oye, pero es un buen coach y no tuvo tiempo. Tuvo 8 años con Josh Allen, tuvo 9 años tuvo 8 años de playoffs, tuvo 9 años en los Bills. Y es verdad, o sea, puede ser que llegue cualquiera, pero tuvo tiempo para hacerlo, tuvo tiempo para... O sea, uno de los grandes aciertos fue Josh Allen, otro acierto fue James Cook, y tuvo varios aciertos, no le salieron todos, pero creo que lo que le estaba faltando a McDermott es cerrar. Y ahora, veamos quién llega. Yo creo que hay 2 posibilidades con el nuevo coach que vaya a llegar, y una de ellas es o que los lleve al Super Bowl o que se vayan al sótano. Y sí, cualquiera de las dos puede ser. Yo espero que sea la primera y que vayan al Super Bowl. Pero, pues bueno, esa es como la situación. Ahorita no tienen head coach. Hay declaraciones de que Josh Allen no tenía ni idea. Salieron a hacer una declaración dándole las gracias a McDermott y que iban a haber un proceso y que fue por este tema fue por el tema del partido que perdieron y demás. Yo creo por la declaración que ya traían algo, o sea, ya traían ahí una onda en donde ya se tenían como muchas fricciones, y esa fue la gota que derramó el vaso. Inclusive yo creo que si hubieran llegado al Super Bowl lo hubieran aguantado, pero yo creo que nada más necesitaban alguna excusa para darle baja, y creo que en esas declaraciones la regaron. ¿Por qué? Porque hablaron de Keon Coleman, que no jugó algunos partidos porque estaba tal cual, no llegaba a las juntas, le valía un poco, y le preguntaron por eso, y antes de contestar Brandon Beane, Pegula dijo: a ver, un momento, la contratación de Keon fue de parte del equipo de coacheo, a.k.a. McDermott, y eso creo que está muy mal. O sea, no puedes hablar así de un jugador que tienes en tu roster. Ya también Keon Coleman salió a decir: no me voy a ir, si me quieren correr, córranme. Pero se genera esa tensión en el vestidor, se genera esa tensión en donde es verdad que no estaba jugando muy bien, es verdad que no lo hizo como debía de hacerlo, pero no lo debes de hacer en tu equipo y con un receptor que sea en este momento titular, y aparte de todo que o sea, sigue siendo del roster y lo necesitas, y vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Porque yo creo que eso va a mover mucho el avispero, va a mover mucho el vestidor. Y terminando, estaba llorando Josh Allen, lloró Dion Dawkins, lloró Cooks, que era nuevo. O sea, creo que fue una gran pérdida. Creo que tenían un equipo como tal, pero pues ahora vamos a ver qué pasa, porque necesitan un coach. Ya salieron, a mí mi opinión es, me hubiera gustado Stefanski, pero ya vamos a hablar ahorita del tema de los coaches. Ya tiene equipo. ¿Por qué? Porque Stefanski hizo muchas cosas en los Cafés, y con el tema del quarterback que se tragó ahí a Deshaun Watson, y estuvo con Shedeur Sanders, y estuvo con Dylan Gabriel, y estuvo con Joe Flacco, y traía un relajo de quarterbacks, pero aún así lo hizo bien. Y bueno, ya veremos, ya él no tiene coach. Me preocupa mucho porque han estado entrevistando como puro chafita. O sea, estuvieron entrevistando a Mike McDaniels, entrevistaron a Brian Daboll, que era el head coach de los Gigantes, que se fue este año, y lo entrevistaron porque antes era el coordinador ofensivo. Antes de ser eso era el coordinador ofensivo de los Bills, de ahí saltó a ser head coach, y han estado entrevistando a mucho coordinador.
Entonces no sé si sea el paso indicado de coordinador a head coach. Creo que tienen el equipo y ahorita se necesita un buen coach, alguien con experiencia, y no sé si un coordinador está en ese momento para llevarlos ahí. Hay coordinadores que lo han hecho. Tenemos el caso de Ben Johnson, que era coordinador ofensivo y sacó un muy buen equipo. Pero me preocupa, ¿no? Y veamos qué pasa. Y justamente también dentro de movimientos, equipos y demás, pues Stephon Diggs y Hollins están en los Pats, están en el Super Bowl. Hollins estuvo el año pasado todavía con los Bills. Era el tipo que llegaba descalzo en la superhelada y a mi parecer era bueno, no era wow, pero era bueno. Y Stephon Diggs, que lo sufrió mucho con los Bills y se fue. Y justamente lo que dicen es, bueno, a lo mejor no era que le faltara un cuerpo de receptores a los Bills, sino que era lo que faltaba. Yo creo que tanto Stephon Diggs como, no me acuerdo su nombre, pero Hollins, que ahorita les digo cómo se llama, pero tanto él como Diggs no fueron una diferencia que hiciera que llegaran al Super Bowl. Entonces yo no creo que ellos sean la diferencia. Creo que es un tema mucho de defensa y es un tema mucho de el camino que tienen los Patriotas, porque hablemos cómo llegaron. Y creo que hasta me estoy saliendo un poquito ahí del script que tenía, pero los Patriotas, y ahí voy a hablar bien, o voy a tratar de ser muy objetivo, están en el Super Bowl. Tuvieron el calendario más fácil de la NFL. Le ganaron en los playoffs a los Tejanos, donde le ganaron por muy pocos puntos, porque era un duelo defensivo. Y le ganaron también a los Broncos de Denver, que en la última jugada, la penúltima jugada contra los Bills, Bo Nix se fracturó el tobillo. Y jugaron la final de conferencia con Steedman, y jugaron pues, con el quarterback ¿cómo se llama? Con el quarterback suplente de los Broncos de Denver, y aún así quedaron 10-7. Entonces yo creo que tuvieron el camino muy fácil, pero siendo bien objetivos, hicieron lo que tenían que hacer. Y están ahí por mérito propio. O sea, sí fue muy defensivo, sí les tocaron un calendario fácil, lo que sea, pero están ahí. Que es algo que los Bills no han podido hacer, que es algo que otros equipos no han podido hacer. Entonces Vrabel hizo un gran trabajo. Van contra unos Seahawks que fueron el sembrado número 1. Ahí platicamos un poco del camino, y al final, en la final divisional, me parece, le ganaron a los 49 en un partido súper disparejo. Les pasaron por encima y le ganaron ayer a unos Rams que su quarterback está como prospecto, está en la carrera para ser MVP, y un Puka Nacua y un equipo que estaba haciendo las cosas muy bien, y lo ganaron por 3 puntos, por buenas decisiones, por buen juego, yo no los veía llegar, y lo hicieron y ganaron bien y llegaron bien contra equipazos. Entonces yo creo que va a estar muy disparejo el Super Bowl, porque Patriotas solamente tiene defensa, y la ofensa hace lo necesario, lo indispensable. Quedaron 10-7 contra un quarterback suplente, pero también es un hecho que han jugado contra los me parece que los Broncos tenían la defensa número 2 overall de la NFL, y los Tejanos la número 5 o algo así, y le sacaron el partido por pocos puntos, pero lo hicieron. Creo que no va a ser suficiente contra los Seattle Seahawks, ese es mi pronóstico, que va a estar un poco aburrido porque va a ser defensivo, pero lo van a sacar los Seahawks. Pero no sé, ahí va a depender mucho también de estrategia, va a depender mucho de experiencia, y veamos qué ocurre. Y bueno, eso es el Super Bowl, eso es lo que pasó, y ahí lo ligué un poco con
con lo de los Bills. Y entre todos estos movimientos que platicábamos acerca de... corrieron a McDermott, todo lo que están haciendo los demás equipos. Ha habido muchísimos movimientos de coach, así como lo estuvo pasando dentro de las dadas de baja. Y ahí les va. Primero, los Cargadores contrataron a Mike McDaniel como un coordinador ofensivo. Mike McDaniel es el ex head coach de los Delfines. Ahora va a ser su coordinador ofensivo. Después, los Cuervos ya contrataron al coordinador defensivo Jesse Minter como su head coach. No lo veía venir. No veo como a los Cargadores como un equipo que pudiera sacar talento como coach, pero bueno. En otro movimiento, Robert Saleh era el coordinador defensivo de los 49 hasta ahorita. Fue head coach de los Jets cuando estuvo Aaron Rodgers, que ahí tuvo el incidente de que lo empujó Aaron Rodgers y demás. Yo creo que a él le tocó un mal inicio con los Jets, pero es muy buen coordinador defensivo. Lo hizo muy bien cuando estaba en los 49, se pasa a los Jets, regresa a los 49 y lo volvió a hacer muy bien con tanto lesionado. Los Delfines ya contrataron al coordinador defensivo Jeff Haley. Y en noticias grandes, los Acereros no los Acereros. Mike Tomlin renunció a los Acereros después de 19 años. Yo creo que fue un buen movimiento para los Acereros porque ya estaba muy viciado, porque ya llevaban muchos años con temporadas uno más ganado que perdidos y nada más se quedaban en los comodines. Pero bueno, él renunció y de hecho ahí hay como un tema de que si alguien quiere contratarlo tiene que pagarle a los Steelers porque todavía le quedaban otros 2 años de contrato. Entonces se baja y, a mi opinión, la peor contratación que pudieron haber hecho los Steelers es a Mike McCarthy. Ya es oficial, es el nuevo head coach de los Acereros de Pittsburgh. Y no sé si recuerdan, pero Mike McCarthy era el antiguo coach de los Vaqueros de Dallas, que estaban muy mal, y el anterior coach de Green Bay, que en Green Bay sí los llevó a un Super Bowl. Me parece que fue el Super Bowl que ganó Aaron Rodgers. Pero bueno, a mí no se me hace nada bueno. Siento que ahora también tuvo un mal año con los Vaqueros porque todos sabemos el tema de Jerry Jones y que no deja hacer nada. Y otra cosa es que los Acereros normalmente tienen pocos coaches. O sea, son de muy largos contratos con los coaches. Veamos qué pasa con Mike McCarthy. Tiene tiempo. Ahorita no sé si vaya a jugar Aaron Rodgers otra temporada. Me parece que por contrato todavía podía. Tienen a DK Metcalf. No sé por cuánto tiempo lo contrataron. Tienen varias cosas. Creo que no está en cero. Veamos qué hace Mike McCarthy. Si me calla la boca o no. Y en cosas que ya habíamos platicado. También los Gigantes. Se decía que estaba en entrevistas y bla bla bla. Pero ya es oficial. Los Gigantes ya contrataron a John Harbaugh a 5 años. Esa es una gran contratación. Creo que Harbaugh es buen coach. No sé si lo acabo de decir. No sé si es cerrador y puede llegar a un Super Bowl. Pero tiene un buen equipo. Y tiene buen cimiento por donde empezar. Y el coach Kevin Stefanski, el ex coach de los Cafés de Cleveland, ya también llegó a términos y ya lo contrataron en los Halcones de Atlanta. Hay más movimientos. Hay todavía equipos con huecos en el tema de head coach. Pero esos son los que quedaron. Y ya llegando casi al final. Chismecito. Green Day ya está como el grupo que va a estar previo al Super Bowl. Todos sabemos que está designado Bad Bunny
pero Green Day va a ser el que va a abrir. No sé si todos saben, pero previo al Super Bowl, no en el campo, sino afuera, dan un concierto y normalmente es una banda grande. Y esa banda va a ser Green Day. Y para cerrar también, ya se jugó, recuerdan que el 19 de enero, hace 8 días, se jugó el campeonato colegial en donde jugó Indiana contra la Universidad de Miami, donde jugó Fernando Mendoza como el trofeo, bueno, jugó como quarterback, el trofeo Heisman, y quedaron campeones. Quedaron campeones el equipo de la Universidad de Indiana. Es la primera vez que quedan campeones en la historia, me parece, o en muchísimos años. Y Fernando Mendoza hizo unas cosas impresionantes. Llevaron un equipo de la nada a mucho. Le jugaron muy bien a un Miami que le jugó hasta el último segundo. Y estuvo muy bueno la final de campeonato. Yo les dije que la vieran. Si no la vieron, la verdad es que la regaron. Pero estuvo muy bien y quedó campeón Indiana. Y eso nos lleva justamente a el draft. Obviamente, esto que les digo es la perspectiva de alguien. Es la perspectiva dependiendo de lo que ven. De hecho, yo, por ejemplo, hay jugadores que no conozco porque en el colegial se ponen a ver desde líneas ofensivos, linebacker, edge, corners y demás. Y no conozco a todos, pero ya empiezan a salir ahorita por orden de aparición a quién van a seleccionar y cuáles son los picks, ¿no? Entonces, uno que tengo por ahí, que me encontré, lo pusieron en NFL, en la página de la NFL. Y así está el draft. El primer pick lo tiene ahorita los Raiders. Y obviamente van a seleccionar a Fernando Mendoza. No sé bien todavía qué va a pasar con Geno Smith ahora que no está Pete Carroll. Pero está Fernando Mendoza como número 1. Como número 2, Arvell Reese, que es un edge de Ohio State con los Jets. Después en el número 3, Spencer Fano, que es un tackle ofensivo de Utah. Francis Mauigoa, tackle ofensivo también para Tennessee. Mansour Delane a los Gigantes como corner. David Bailey como edge de Texas Tech para los Browns. Sonny Styles para los Commanders, que es un linebacker de Ohio State. Jeremiah Love, que es el corredor de Notre Dame. Ruben Bain Jr., que es un edge de Miami que va a Kansas City. Y Jermod McCoy, que es un cornerback de Tennessee que podría ir a los Bengals. Esto es solamente un mock draft, que quiere decir que es alguien que piensa que puede ser así. Normalmente cambian. Recordemos que lo que le pasó a Shedeur Sanders, que pensaba que se iba en la ronda 1 y terminó yéndose hasta la ronda 6. Pero lo que creo que sí es seguro, y creo que todos lo van a decir así, es Fernando Mendoza se va a los Raiders como pick número 1. A los Raiders le hace falta un quarterback. Fernando Mendoza es una maravilla y yo creo que lo van a seleccionar. Y por último, esto sí es el último chismecito, es ya está la carrera del jugador más valioso. Sacan muchas otras cosas como el jugador ofensivo del año, el coach del año, el novato ofensivo del año, el novato del año, y corredor y cosas así. Sacan muchísimos, de verdad, no saben. Pero ya está el jugador o el más valioso, que ese es normalmente el principal, por decirlo así. Y en la carrera está Matthew Stafford, quarterback de los Carneros de Los Ángeles, Christian McCaffrey, el corredor de los 49 de San Francisco, Trevor Lawrence, el quarterback de los Jacksonville Jaguars, que hizo un gran papel, Drake May, de los Patriotas de Nueva Inglaterra, su quarterback, y el actual MVP Josh Allen. Esos son los finalistas. Recordemos que hacen votaciones. Y ahí les va mi perspectiva.
Mi corazón me dice que Josh Allen se lo merece todo, ¿no? Hizo un gran año. Llevó a los Bills sin receptores a hacer muchas cosas. Echó muchos partidos a los hombros. Pero siendo bien honestos, no creo que se lo vayan a dar. Trevor Lawrence hizo gran trabajo con los Jaguares de Jacksonville, pero tampoco creo que se lo vayan a dar. Christian McCaffrey lo conocemos y es un monstruo, pero la verdad es que también no hizo una temporada tan espectacular como otras. James Cook fue el número 1 en yardas terrestres. Y aparte tampoco normalmente le dan el MVP a un corredor, a menos que sea un wow, ¿no? Y creo que no es el caso de McCaffrey. Y yo creo, a mi parecer, yo quiero que lo gane Josh Allen, lo repito. Pero yo creo que a mi parecer está entre Drake May y Matthew Stafford. Yo sigo diciendo, y de verdad no lo digo porque sean los Patriotas, lo digo porque de verdad lo veo así. Creo que Drake May no tuvo el escenario indicado como para poderse pintar como más valioso. Y Matthew Stafford sí. Matthew Stafford tuvo unas estadísticas impresionantes. No está llegando al Super Bowl, pero recordemos que estas votaciones son hasta que termine la temporada. Muchos están diciendo que Drake May es el nuevo Tom Brady. Yo no lo considero así, al menos no todavía. Y yo creo que se lo van a dar a Drake May. Me gustaría, y creo que el que se lo merece de todas a todas es Matthew Stafford. Me gustaría mucho que se lo dieran. Creo que hizo un gran trabajo, tuvo grandes estadísticas, estuvo en una de las divisiones más difíciles donde se decidió al final y cualquiera podía ser el primero y llevó a la final de conferencia a su equipo. De verdad yo creo que se lo debería de ganar Matthew Stafford. No sé si se lo gane, pero bueno, esas son las nominaciones. Eso es lo que va a estar. No sé quién vaya a hacer tal cual, lo veremos. Se hace una premiación tipo Oscars, NFL Honors, el 5 de febrero. Y ahí veremos quién se lo lleva y qué es el que se lo va a llevar. Y bueno, esto es todo lo que tenía. Hay más cosas como el coach del año, como el asistente del año, como el comeback del año y cosas así, en donde hay varios nominados. Pero son muchos y nos tardaríamos muchísimo tiempo. Ya veremos los NFL Honors y hablaremos de quiénes son los ganadores, los finalistas y demás. Pero esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.